Hola, ¿cómo están? Estamos en ecuaciones diferenciales, la unidad número 1, y trabajamos con análisis cualitativo de las ecuaciones diferenciales autónomas. Recordemos que las ecuaciones diferenciales autónomas son aquellas que son función nada más de y, no de x, y. Por eso, el análisis cualitativo de este tipo de ecuaciones diferenciales está basado en la información que podemos obtener a partir de ¿qué? De la función f de y de la derivada de esta función que vamos a buscar como solución. Y pues esto se debe a que ciertas características de esta función f de y están relacionadas con características de la derivada de la función que buscamos mediante la fórmula y' igual a f de y. El equivalente a esta. De y en dx es y' igual a f de y. Hoy vamos a empezar a trabajar sobre las soluciones al equilibrio. ¿Qué son estas soluciones al equilibrio? Pues justo, los ceros de la función f en esta ecuación diferencial son muy especiales. Y decimos que un número real c es un punto crítico de esta ecuación diferencial autónoma, ¿sí? Y' igual a f de y si es un cero de la función. Relacionamos los ceros de la función con puntos críticos. Por eso decimos que f de c es igual a 0. Y justo un punto crítico también se llama un punto de equilibrio o un punto estacionario. Por eso hablamos de soluciones al equilibrio. Y está el teorema que dice, si c es un punto crítico de y' igual a f de y, una ecuación diferencial autónoma, entonces y de x igual c es una solución constante de la ecuación diferencial autónoma. Y confirmando o diciéndolo de otra manera, una solución y de x igual c de esta ecuación diferencial también se llama una solución al equilibrio, y los equilibrios son las únicas soluciones constantes de esta ecuación diferencial. Ahora, también se puede decir cuando una solución no constante y igual a y de x es creciente o decreciente al determinar el signo algebraico de la derivada. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, cuando una función f de y es positiva y negativa, podemos utilizar el teorema de la monotonía o criterio de la primera derivada revisado en cálculo diferencial. Recordemos que si la derivada es mayor que 0, o sea, tiene signo positivo, la función es creciente. Teorema de la primera derivada, criterio de la primera derivada. Y si y' es menor que 0, o sea, negativa, por lo tanto la f de x es decreciente. Esto lo vamos a tener presente para el momento de hacer los ejercicios. ¿Y qué podemos decir acerca de la estabilidad de las soluciones al equilibrio? Pues miren, ya hablamos de campo de direcciones, que es el flujo de las soluciones, y por lo tanto el bosquejo de estos campos de direcciones de una ecuación diferencial, fíjense bien ahora cómo la voy a plantear, ya no autónoma, sino dy en dt igual a f de ty, trabajando la t como variable independiente y la y como variable dependiente, es particularmente sencillo cuando entonces la función es independiente del tiempo. Y si la función es independiente del tiempo, entonces en este momento ya no tendremos f de t, y, sino trabajaremos con una f de y por lo tanto manejamos una ecuación autónoma. De una no autónoma nos vamos a una autónoma. Recordando que en las autónomas esta función no trabaja con la variable independiente. Y podemos ver que este tipo de campos de direcciones se representan a través de gráficas. Pues claro, y aquí resalta la característica de que todas las pendientes entonces son idénticas a lo largo de las rectas horizontales, porque no depende de la t que estoy manejando en el eje de las x. ¿Sí? De hecho, se puede bosquejar el campo de pendientes solamente a lo largo del eje y para representarnos toda la historia gráfica completa. Entonces podemos analizar esto desde este punto de vista. Como la ecuación diferencial, la función no depende de t, entonces
vamos a trabajar nada más en función de y vayan observando que las inclinaciones a cada valor de y se mantienen constantes independientemente del valor de t que estemos manejando. Cada una de estas inclinaciones del eje y ubicado en t igual 0, en t igual 1, t igual 2, t igual 3, todas presentan la misma inclinación. Entonces todo el campo de direcciones se puede reducir a una sola recta, ¿sí? Por eso estamos hablando de un campo de direcciones para una ecuación autónoma donde no depende entonces del valor de la t. Nada más trabajamos con respecto a la y. Todo este campo de direcciones se limita a una sola recta vertical, ¿sí? En donde tenemos 3 ceros de la función. Y quiero hacer aquí hincapié en que cada uno de este y1, y2 y y3 es igual a 0. Significa entonces que la pendiente en ese momento, entonces igual a 0 y por lo tanto tengo rectas horizontales en estos 3 puntos. Justo es lo que vamos a aclarar ahorita. Las curvas solución que aparecen bosquejadas en el campo de direcciones muestran algunas características cualitativas de las soluciones de la ecuación diferencial autónoma de primer orden. Fíjense bien, las soluciones constantes y igual a y1, y igual a y2 y y igual a y3 se conocen justo como los puntos de equilibrio. Estos puntos de equilibrio se identifican mediante el campo de dirección, que es una recta horizontal, lo que estábamos manejando en instantes anteriores. Es decir, los puntos y donde la pendiente f se anula. Es decir, la f de y1, la f de y2 y la f de y3 es igual a 0. Y acuérdense que una pendiente igual a 0 se representa a través de una recta horizontal, que estoy en estos 3 puntos. Y como las soluciones y de t se acercan lo suficiente al punto de equilibrio particular y1, fíjense bien, son obligadas a tender a y1 cuando t tiende a infinito. Entonces, fíjense bien, ¿qué está pasando? Todas las soluciones en y1 por encima de y1 están acercándose a esta recta horizontal. En cambio, las que están entre y1 y y2 también se están acercando, pero por debajo a esta recta horizontal. ¿De acuerdo? Y este comportamiento es distinto del que se presenta en el punto de equilibrio y2. Pues fíjense, en y1 las de arriba se acercan y las de abajo también se acercan a la recta horizontal que estoy teniendo aquí. En y2, ¿qué sucede? Miren, por arriba de ellas las soluciones se van alejando hacia arriba de esta recta horizontal. Y las soluciones que están entre y2 y y1 se van también alejando de esta recta horizontal, ¿sí? Este comportamiento es distinto al y2, donde las soluciones se alejan del punto de equilibrio y difieren también de y3. Y fíjense que en y3 por la parte de arriba se van acercando, pero por la parte de abajo se van alejando a la recta horizontal ubicada en y subíndice 3, ¿sí? Y vamos a ir observando esto. Se dice entonces que y1 es un punto de equilibrio estable y que y2 y y3 son inestables. Aquí lo observamos de manera más clara. En lo que se conoce como y1, fíjense bien, las soluciones por encima de ella, ¿sí? De esta solución, de esta recta horizontal se van acercando. Y las que están entre y1 y y2 se van acercando también. Por lo tanto, lo que se conoce como y1 le vamos a llamar un pozo o un atractor, porque justo está atrayendo las soluciones hasta a esta línea horizontal. En cambio, en y2, ¿qué está pasando? Se alejan, fíjense bien, las curvas solución se alejan de esta recta horizontal. Por arriba y por abajo se alejan. Por eso, en y subíndice 2, le vamos a decir que es una fuente o un repulsor. En cambio, en y subíndice 3 tenemos los dos comportamientos. Aquí vemos cómo se acercan las curvas solución y en cambio por aquí abajo se alejan. Entonces,
a este punto Y3 se le conoce como nodo. Pozo o atractor cuando se acercan las soluciones. Fuente o repulsor cuando se alejan las curvas solución. Y nodo cuando por un sentido se van acercando y por el otro sentido se van alejando. El pozo atractor se convierte entonces en un punto de equilibrio estable. En cambio, la fuente o repulsor y el nodo se conocen como puntos de equilibrio inestables. ¿De acuerdo? Esto es la explicación clara de estas soluciones trabajadas o recorridas con respecto del tiempo para una ecuación autónoma con 3 puntos de equilibrio, el Y1, el Y2 y el Y3. ¿Sí? Los puntos de equilibrio estable como Y1 se conocen como pozos o atractores, mientras los puntos de equilibrio inestable que repelen a todas las soluciones cercanas a ellas, como Y2, se llaman fuentes o repulsores. Y los puntos de equilibrio que no son ni pozos ni fuentes se llaman nodos. ¿Sí? Eso también, bueno, completando para esta explicación, entonces, ¿qué sucede? Fíjense bien, cuando trabajo con una gráfica que está la f de y graficada contra la y, ¿qué está pasando? Que cuando yo me voy acercando, aquí estoy ubicando a Y3, Y1, perdón, Y3, Y2 y Y1, ¿sí? Cuando se van acercando a, a la Y3 por debajo, ¿sí? Quiere decir entonces que las soluciones bajan, ¿sí? Entonces, y bajan, miren, aquí está. De este lado, observen cómo bajan. Y también aquí cómo bajan. Entonces, observen que este comportamiento en el nodo baja, bajan, bajan y bajan. Entonces, esto lo puedo observar aquí. Estas dos, estoy trabajando con que estas bajan y también bajan. Cuando estoy en el Y2, tengo una fuente, de las cuales unas bajan, ¿sí? Y entre Y2 y Y1 las soluciones suben. En cambio, cuando estoy en el pozo, aquí se acercan, o sea, suben y las otras bajan. Voy a irme también a explicarlo de esta manera. Entonces, fíjense bien, en el nodo las soluciones bajan. Por eso estoy por debajo del eje f de y. Entonces, cuando estoy en Y2, primero bajan y luego suben. Y cuando estoy en Y1, suben a acercarse y aquí bajan. Todo esto entonces se refleja uniendo estas dos gráficas, una trabajando de Y contra T y la otra trabajando de f de Y contra la Y. ¿Sí? Ahora voy a manejar, fíjense, esta zona de aquí abajo. Cuando tengo un nodo que es Y3, ¿sí? La parte de las soluciones que están por debajo las estoy considerando con signos negativos y se van dirigiendo hacia dónde? Hacia la parte izquierda, ¿de acuerdo? Por eso entonces tengo en Y3, se aleja y la Y3 aquí en esta parte va hacia la izquierda y también va hacia la izquierda. Una se aleja y la otra se acerca. Cuando tengo Y2 como fuente, ¿sí? O repulsor, fíjense, estas se alejan, las dos se alejan de Y2. Entonces está este punto repeliendo a estas dos opciones. En cambio, fíjense en Y1, las puntitas de las flechas se están acercando a la solución Y1. Por eso, cuando se acercan, llegan a Y1, tengo un pozo. Cuando se alejan en Y2 o son repelidas, tengo una fuente. Y cuando una se aleja y la otra se acerca, tengo entonces ahí un nodo. Esto es lo que se conoce como una línea fase o un retrato
para la ecuación autónoma. Y ya para completar entonces esto, ¿qué tenemos? Que para tener una descripción cualitativa de los puntos de equilibrio, solo necesitamos la información relativa al signo de la f de y. ¿Qué significa esto? Que esto se pone en práctica o se verifica en la llamada línea fase, también conocida como retrato o recta fase, ¿sí? Que es la que estuvimos analizando al final. Los puntos grandes en la línea indican los puntos de equilibrio, por eso estábamos hablando de Y1, Y2 y Y3. Y las flechas entre ellas muestran si f de y es positiva, las flechas apuntan hacia la derecha. Y si f de y es negativa, las puntas de las flechas van dirigidas hacia la izquierda. Esto es de una manera muy importante la clave y lo tenemos que tomar en consideración cuando hacemos lo que se conoce como línea fase, retrato o recta fase. Esto lo pondremos en práctica en los ejercicios que veremos en el siguiente video. Muchas gracias.